Bueno, gente, espero que se encuentren realmente muy bien. Por supuesto, le doy la bienvenida una vez más al canal de Filosofía en Marcha y en esta ocasión vamos a continuar con la serie de videos dedicadas a las meditaciones metafísicas de René Descartes. Y dicho esta introducción, vamos a pasar a una serie de anotaciones que hice en referencia a cada una de las meditaciones. En este video en particular nos vamos a centrar en la primera meditación metafísica, repasando algunos puntos, obviamente, con respecto a las distintas ediciones de la obra, el prefacio, la síntesis que anteceden a las meditaciones y el gran motivo de este video, aclaro, es la primera meditación. Después dedicaremos un video acá en meditación, a menos que, por ejemplo, la meditación número 3 es bastante extensa, así que no sé si requerirá de uno o dos videos, ya veremos. Dicho esto, pasamos entonces a las anotaciones que hice. Bueno, bien, René Descartes, Meditaciones Metafísicas. Para quienes no me conocen, soy Lucas Aldonati, el creador del canal Filosofía en Marcha. Y bien, para ubicarnos un poco también, las ediciones utilizadas en las distintas lecciones que vamos a ir llevando a cabo tienen que ver con las meditaciones metafísicas, traducción y notas por Pablo Pavesi en Editorial Prometeo, en un librito de tapa verde que yo había mostrado en el video anterior, publicado en Buenos Aires en el año 2009, como así también las meditaciones metafísicas ubicadas en el tomo número 2, con traducción y notas por Jorge Aurelio Díaz en Editorial Gredos, publicado en Madrid en el año 2011. Ambas ediciones que se consiguen, que son económicas y que, bueno, también está bueno contraponer las distintas traducciones, dado que a veces se basan tanto en la edición latina como en la edición francesa, y eso tiene una serie de cambios por parte del mismo Descartes y por parte de los traductores. También todas las citas de meditaciones metafísicas que yo voy a ir anunciando a lo largo de las lecciones se citan en referencia a la edición de Adam y Taneri, obras de Descartes, París-Brim 1996, en 11 volúmenes. Hay que tener en cuenta lo siguiente: el texto latino de las meditaciones se encuentra en el volumen séptimo y el francés en el volumen 9 y se cita como AT por Adam Taneri, X, ¿no? De volumen 9 guión 1, que es el primer libro de ese tomo en esta edición. Bien, las publicaciones de las meditaciones. La primera edición latina se corresponde al 28 de agosto de 1641 y lleva por título Meditaciones de Filosofía Primera, en las que se demuestran la existencia de Dios y la inmortalidad del alma. Hay que tener en cuenta, son meditaciones sobre filosofía primera haciendo alusión sobre todo a la filosofía de Aristóteles, la filosofía del ente en tanto que ente, del tema del ton, em, y esta pregunta también por el TST, eh, que nosotros vamos a retomar de manera específica y puntual, al menos a partir de la segunda meditación, donde se va a hacer alusión a una cosa que piensa, ¿no? Esta cuestión de la res cogitans y de eh, esta cuestión de definir qué soy, a esa pregunta responder qué soy, eh, responder por ser una cosa que piensa y intentar comprender qué es entonces una cosa que piensa, dar cuenta tanto de la existencia como de aquellas características eh, o esas cuestiones entitativas, em, atributos incluso, que conforman a eso que es. Bueno, ahí ya se empieza a dar cuenta en todo caso esta cuestión metafísica, ¿no? Sobre todo en lo que se demuestra la existencia de Dios y aquello que, esta idea de perfección que es en mí, que yo soy imperfecto, y el tema de la inmortalidad del alma, en tanto el alma es concebida como una sustancia pura y que del perecimiento del cuerpo, en tanto este cuerpo humano que perece y que es imperfecto y finito, no se sigue necesariamente que el alma también perezca.
En la obra también está aplicada una carta a los doctores de la Sorbonne, a quienes solicita Descartes en cierta medida que acobijen, que reciban y que protejan su obra, un prefacio al lector y una síntesis que van a preceder a las 6 meditaciones y por supuesto también en la edición en español de Editorial Gredo vamos a encontrar las objeciones de varios autores con las respectivas respuestas de Descartes que van a cerrar la obra y que en la edición de Prometeo por Pablo Pavesi no se encuentra. Ahí al costado busqué algunas de las portadas, digamos, de las obras que son las meditaciones metafísicas de René Descartes en lo concerniente a la primera filosofía y de aquella existencia de Dios, la distinción entre el alma y el cuerpo del hombre, y eso a título ya vamos a ver que se corresponde a otra de las ediciones. Hay una segunda edición latina un año después, porque el autor nota que la edición parisina goza de escasa o poca difusión en los Países Bajos, donde el propio Descartes reside desde 1628. La segunda edición se imprime en Ámsterdam en mayo de 1642 y ahí se cambia el título. Antes decíamos que eran meditaciones de filosofía primera, ahora son meditaciones de filosofía primera, pero en las que se demuestra la existencia de Dios y la inmortalidad del alma, pasa ahora en las que se demuestra la existencia de Dios y la distinción del alma humana y el cuerpo. Em, Donde esta cuestión, ¿no? Ya no es la misma sustancia Dios, no es la misma sustancia el alma y no es la misma sustancia el cuerpo, en tanto que cuerpo humano, por esta cuestión, ¿no? La sustancia pura que va a ser el alma, tanto res cogitans y la res extensa, el cuerpo tomado en general, también es una sustancia que no perece, pero el cuerpo del ser humano en particular sí. Y bueno, después va a comenzar con toda una distinción de aquello que corresponde al cuerpo en general y aquello que corresponde a un cuerpo en particular, ¿no? Ya no está tampoco el proyecto de deducir la inmortalidad y la distinción real del alma y el cuerpo, ¿no? Esta cuestión de no se sigue necesariamente que porque el cuerpo perece, el alma también tenga que perecer, ni tampoco afirmar que el alma es inmortal. Bien, tercera edición francesa, la primera edición francesa. Em, Acá desaparece el prefacio. Un tercer título, Meditaciones Metafísicas. Antes eran meditaciones de filosofía primera en ambos casos, ahora pasa a ser meditaciones metafísicas acerca de la filosofía primera, o sea, acerca del ente en tanto que ente, en las cuales se demuestra la existencia de Dios, la distinción real del alma y el cuerpo del hombre. Alma y cuerpo del hombre, ahí ya pasa también porque antes era del alma humana y el cuerpo, tomado en general, ahora es del cuerpo del hombre y la cuestión del alma. La palabra metafísica se apodera de la portada de la versión, que eso sería, bueno, no lo tenemos acá, pero esta es uno de los títulos donde metafísica aparece ahí bien gigante. El lector del texto latino consideraba la metafísica como la ciencia del ente en general, del ente en tanto ente, así como del ente primero separado de la materia, ¿no? Esta cuestión de, bueno, cuando decimos ton, ¿qué nos estamos refiriendo? ¿A lo entitativo del ente o qué el ente es? Metafísica se desdobla en metafísica general y una metafísica especial que es la teología, la psicología, la cosmología. Entonces, esta cuestión de la teología, de preguntarse por Dios, este, viene, digamos, em, también entreverada a partir de esa cuestión de la pregunta por el ser. No me quiero meter en una connotación o una lectura heideggeriana, por decirlo de alguna manera, de las meditaciones metafísicas de Descartes o de la filosofía de Descartes en general, pero sí tenemos que tener en cuenta esta cuestión, ¿no? De la metafísica de Aristóteles y obviamente el planteo
del ex nihilo, del creatio ex nihilo, o del nihilo nilfat, del medioevo, por esta cuestión que obviamente va a ir tratando de dilucidar y averiguar el mismísimo Descartes. Aclara acá, ¿no? En una carta que dice, no trato en particular de Dios y del alma, sino en general de todas las primeras cosas que pueden conocerse filosofando por orden. ¿Qué es lo primero que puedo conocer o cuál es el primer conocimiento certero, claro y distinto que puedo eh, alcanzar? Y a partir de allí, digamos, encontrando un primer punto fijo, a partir de allí poder ir avanzando con el orden de conocimiento. Y parecía ser que Dios, en eso que se postulaba como algo más allá, trascendente y demás, al parecer puede ser un conocimiento más cercano de lo que nosotros en un primer momento podríamos creer, ¿no? El orden no es concebido según la verdad de la cosa en sí, ordo ad ipsam rai veritatem. El orden no es concebido según la verdad de la cosa en sí, sino según el orden de conocimiento, ordo ad meam perceptionem, ¿no? Se rige por la prioridad del descubrimiento. En consecuencia, la verdad de una proposición no puede ser comprendida si no se tiene en cuenta su nexo con las verdades y su ubicación en una serie deductiva. Bueno, esto que mencionábamos también antes, de la cuestión de la aritmética, de la geometría, cómo se va avanzando de lo más simple a lo más complejo y de lo más general a lo más particular por ese orden y además ese seguimiento de las proposiciones que nos van permitiendo mantenernos en un recto camino hacia la verdad, ¿no? Bueno, por supuesto, pueden apoyar el canal adquiriendo mi libro, El lugar de Nietzsche en los cuadernos negros de Heidegger, esa tapa que ven ahí, están todos los links en la descripción del video y también Dionisos y el genio dionisíaco, la influencia romántica en Nietzsche. Ambos libros, están los links, están por Mercado Libre y por Amazon en formato físico y digital. Realmente me ayudan muchísimo adquiriendo el libro porque, bueno, todo eso que se vaya generando me permite a mí ir adquiriendo otros libros y poder seguir un poco más tranquilo trayendo contenido de calidad al canal. Dicho este llamado a la solidaridad, este, mencionamos algunas cuestiones con respecto a la carta a los doctores de la Sorbonne, a los señores decanos y doctores de la Sagrada Facultad de Teología de París. Descartes pide que tomen su obra bajo su protección. Dos cuestiones, ¿no? Aparecen la de Dios y la del alma que deben ser demostradas más por la filosofía que por la teología, porque no va a ser una cuestión de fe hablar de Dios y del alma, sino que tiene que haber una razón, un fundamento y demostrado, ¿no? Si bien es cierto, bueno, acá en esta cita que voy a leer, ahí dice ATX-14, que tiene que ver con la edición de Adam y Taneri que mencionábamos antes, en el volumen 9 de esa edición, página número 4, para que se entienda cada vez que vean esa sigla, ¿no? Dice, si bien es cierto que a nosotros los creyentes no es suficiente creer por fe que hay un Dios, nos es, ahí está mal copiado, nos es suficiente creer por fe que hay un Dios y que el alma humana no muere con el cuerpo, no parece en verdad posible que los infieles puedan ser persuadidos de religión alguna y casi ni siquiera de alguna virtud moral, si en primer lugar no se les prueban estas dos cosas por la razón natural. Y acá también hay una cuestión. Eh, Al creyente ya es suficiente por fe creer que hay un Dios y que el alma humana no muere con el cuerpo. Pero los infieles están mencionando también a los ateos y también podemos decir hay un corte entre los racionalistas o idealistas y los empiristas también, ¿no? Aquello que, bueno, hay que, y en esta cuestión también de hay que ver para creer. em, Frente a aquellos que se van a generar también como los dogmáticos, ¿no? Por una cuestión de una creencia firme, por un dogma,
y tener esa, concebir eso como una verdad absoluta frente a aquellos que son más escépticos, ¿no? Se genera, por supuesto, una tensión entre fe y razón y la fe, el que tiene fe y el que cree en que hay un Dios, en que cree que el alma no muere con el cuerpo y que hay una vida después de la muerte y esa vida, en tanto esté libre de pecado, va a poder vivir en un paraíso, y alcanzar la vida eterna junto a Dios. eh, por eso la fe es un regalo de Dios. Y en algún punto también Descartes que se está tratando de resguardar de que lo lleven a la hoguera y lo prendan fuego y que lo acusen de hereje, ¿no? Em, si mal no recuerdo, en algún punto, en esta cuestión histórica, en algún punto, la idea y la fundamentación de la existencia de Dios es posterior o es un agregado en las meditaciones, en tanto cuando empiezan a escuchar su teoría, de alguna manera se se lo ataca por esa vía, y después, bueno, termina sucediendo como en el caso de Giordano Bruno o del mismísimo Spinoza, tiempo después, por esta fe en un Dios que no es el Dios cristiano, ¿no? O al Dios de los judíos en el otro caso. Hay que creer que hay un Dios porque así lo enseñan las Sagradas Escrituras, un mandato divino, ¿no? Y de hecho las Sagradas Escrituras mismas provienen de Dios. Todo lo que se puede saber de Dios puede ser mostrado mediante razones que no es necesario buscar en otro lugar que en nosotros mismos. Dios es en nosotros, o esta cuestión de Dios nos creó a imagen y semejanza de Él. Por tanto, todo lo que nosotros podemos deducir de Dios, eh, o en tanto intentamos aclararnos algo a nosotros mismos, vamos descubriendo a Dios y no nos hace falta salir de nosotros porque al ser creados formamos parte de esa idea superior. Eso no sé si es tan cartesiano, un poco más espinosista, pero más o menos se entrevé por ahí la cuestión, ¿eh? Disponer también las razones en un orden claro y exacto para que todo el mundo le conste que son verdaderas demostraciones. Esto es exponer de un modo, mientras más claro y exacto, más gente va a poder comprender esta verdad, ¿no? Bueno, bien, sobre el futuro de su obra, dice, he cultivado un cierto, dentro también dedicado a las personas de la Sorbonne, quizá he cultivado un cierto método para esta idea de lo claro, preciso y alcanzar la certeza, para resolver toda suerte de dificultades en las ciencias. Quien quiera saber un poco más con respecto al método, a la duda metódica y al método implementado por Descartes, hay que recurrir al discurso del método, obra previa, a las meditaciones y bueno, donde obviamente se aborda toda, esta cuestión con mayor precisión. El método no es nuevo, dice ya no hay nada tan antiguo como la verdad, no por ello el mundo es capaz de entender, es decir, por más que a veces las cosas sean claras, distintas y no quepa ya la menor duda sobre ellas, no por eso necesariamente se va a entender. Las razones de la metafísica, como la de la geometría, son un poco largas y exigen un espíritu muy entero, y sobre todo las razones de la metafísica. Hay que liberarse para ello de prejuicios, desprenderse de los sentidos, hay que saber esta cuestión, ¿no? Un poco también que va a aparecer mucho con Kant y en esta idea de, ¿cómo se dice? De qué es la ilustración de 1784 de Kant, ¿no? Dice, el mal del hombre tiene que ver con la costumbre y con la pereza. Acá también, si hiciste, hay que ser un espíritu fuerte para abandonar la comodidad de lo familiar, de lo conocido y entregarse a la búsqueda de la verdad. Y para eso hay que tener un espíritu fuerte. Y de alguna manera también muestra ahí un aspecto de humildad el propio Descartes cuando dice, bueno, que ustedes me corrijan, que añadan cosas, que terminen lo que consideren necesario de las meditaciones que acá presento, ¿no? Como que él también obviamente puede incurrir en algún tipo de error, que puede haber algo que falte, etcétera, ¿no? Un poco ahí atajándose, eh, ante algún ataque que pueda aparecer.
Y de hecho el texto él se lo envía a distintas personas para que le hagan devoluciones y eso tiene que ver con las objeciones y la respuesta que presenta al final. De hecho hay palabras muy sutiles, ¿no? Casi el estilo kantiano cuando hablábamos del als ob, el como sí, eh, y el Vorsetzungen, que tiene que ver con la presuponer, ¿no? Acá está como supongamos, ¿no? Hay mucho de esta idea de la suposición, eh, que es interesante ahí ver el lenguaje que utiliza Descartes. Bien, primera meditación, el resumen. Hay una síntesis antes de la obra y cada párrafo corresponde a una meditación. Yo en este caso les comparto lo que habla la síntesis de la primera meditación. ¿Qué es lo que nos vamos a encontrar acá? Avanza sobre las razones por las cuales podemos dudar en general de todas las cosas, en particular de las cosas materiales, ¿no? Hasta que no se tengan fundamentos en las ciencias, dice la utilidad de la duda general. La duda como método. Insiste en lo siguiente, dice, la duda como método nos libera de toda suerte de prejuicios y que prepara al mismo tiempo el camino para que nuestro espíritu se desprenda de los sentidos, ¿no? Porque va a haber una distinción en esta idea del res cogitans, de una cosa que piensa, y dentro de esa cosa que piensa es una cosa que siente. O esa idea de, bueno, procesamos eso que sentimos a través del cuerpo por medio del entendimiento, por medio de la razón o por medio del espíritu. Aún no está muy claro eso. Descubrir entonces qué es verdadero. Bueno, el primer párrafo, un segundo voy a abrir acá que tengo la obra. Acá, primera meditación. Acerca de las cosas que se pueden poner en duda, ¿no? Y ahí me faltó, tendría que haberlo puesto en mayúscula, antes de falsas opiniones. Acerca de las cosas que se pueden poner en duda. Y va a señalar cuáles son las falsas opiniones que él mismo tiene, que es una construcción cultural, que es una construcción a partir de su experiencia y que, bueno, de alguna manera va a intentar derribar, ¿no? Dice, advertí como de mis primeros años había recibido por verdaderas una cantidad de falsas opiniones. Eh, Esta idea es sartreana casi de un ser humano en lo que hace con lo que hicieron de él, bueno, ahí va por esa vía. Y que, ¿no? Cuando lo familiar se nos vuelve inhóspito, entonces hay que ir por descartar todo aquello que sea dudoso o incierto como si fuera completamente falso. Deshacerme de todas las opiniones, comenzar todo de nuevo desde sus fundamentos para establecer entonces un edificio firme y algo constante en las ciencias. Para ello, dice Descartes, tuve que esperar a cierta edad madura. Insiste constantemente, hay que destruir esos prejuicios, ¿no? Mi espíritu se halla libre de toda preocupación, bueno, en esta idea de llegar a una edad madura, de estar despreocupado de determinadas cuestiones, dice un seguro reposo en una soledad apacible, ya hablamos que Descartes tenía cierto eh, estatus económico que le permitía alojarse en un hotel, eh, recibir la comida, las distintas comidas, que le ordenaran la habitación y dedicarse meramente a pensar, a filosofar, ¿no? Me aplicaré seriamente y con libertad a destruir de manera general todas mis antiguas opiniones. Y cito acá, la razón me persuade desde el principio que no debo negarme con más cuidado a otorgar crédito a las cosas que no son por completo ciertas e indubitables, que a las que nos parecen con evidencia falsas, será suficiente que yo encuentre, acá, ¿no? Será suficiente que yo encuentre el más mínimo motivo de duda para hacer que las rechace a todas. Sea completamente falso o ya apenas dude un poco, hay que rechazarlo.
No examinar a cada una en particular, eso sería un trabajo infinito, sino que va a tratar de ir a los fundamentos, ¿no? Para que caiga el edificio completo. Acá, mucho de lo que conocemos viene por vía de los sentidos, entonces dice, los sentidos eh, los sentidos eran engañadores y es prudente no fiarse nunca por completo de quienes hemos sido engañados alguna vez. Esta mirada, nosotros veíamos a la distancia algo que nos parecía pequeño y cuando nos acercamos lo vemos que es grande, ¿no? Este juego ahí con respecto a la vista, a uno de los sentidos y cómo nosotros podemos construir un pensamiento, una idea acerca de eso que no es la correcta. Ya habla también da un ejemplo con respecto a los insensatos, ¿no? Dice, cuyo cerebro está de tal manera perturbado y ofuscado por los negros vapores de la bilis que aseguran constantemente que son reyes siendo muy pobres, que están vestidos de oro y de púrpura estando por completo desnudos, o que se imaginan que son cántaros o que tienen un cuerpo de vidrio, pero no son más que locos y no serían menos extravagantes si me guiase por sus ejemplos. Y por tanto, a veces nosotros dormimos y nos podemos representar que nosotros también estamos, que somos ricos, que estamos en otro país de vacaciones, que tenemos el último auto o una casa mucho más linda, y en realidad estamos soñando. Entonces, bueno, ¿cuál es ese juego también entre el sueño y la vigilia? Y que muchas veces tenemos representaciones eh, en esos sueños que parecen ser tan reales que nos confundimos el sueño con la vigilia o que mismo estamos despiertos y podemos tener también ciertas representaciones que nos engañan. Lo que acontece en el sueño no parece ni tan claro ni tan distinto como todo esto, pero pensando en ello con cuidado, me acuerdo de haber sido engañado con frecuencia por semejantes ilusiones mientras dormía. No necesariamente tenemos que estar recaídos en esa insensatez, ¿no? Producto de una enfermedad. No hay indicios concluyentes ni marcas tan ciertas por las cuales se pudiese distinguir con nitidez la vigilia del sueño. Que me lleno de extrañeza, dice, ¿no? Y bueno, el sueño toma elementos de lo real. Acá en esta idea también, ¿no? Que va a intentar asegurar Descartes esta cuestión entre, bueno, ¿cómo puedo asegurar que hay un mundo? ¿Cómo puedo asegurar que hay res extensa, ¿no? Que hay cosa, extensa, que hay algo fuera de mí y cómo puedo asegurarme que soy yo. Y esto va a tener que ver con esa formulación después del subjetivismo moderno que inaugura en cierta manera o que posiciona fuertemente el propio Descartes. Dice, hay que confesar al menos que las cosas que se nos representan en el sueño son como cuadros o pinturas que no pueden estar formadas sino a semejanza de algo real y verdadero. Y que así por lo menos esas cosas generales, a saber, los ojos, la cabeza, manos, todo el resto del cuerpo, no son cosas imaginarias sino verdaderas y existentes. Es decir, todos los elementos que yo me puedo imaginar y representar durante el sueño, o incluso estando despierto, son elementos que de algún lado yo los tengo que tomar. Esto va a parecer como una crítica a la función de la imaginación por parte de Descartes y me parece interesante porque en la antropología de Kant y también bueno, las lecciones sobre antropología, de los distintos apuntes que hay sobre Kant y la función de la imaginación eh, en las críticas, sobre todo en la crítica de la razón pura y en la crítica del juicio, aparece esta idea de la razón productiva, perdón, imaginación productiva, imaginación reproductiva, y que justamente se señala que la imaginatio no es productiva en tanto ex nihilo, sino que toma materiales de la realidad. Porque dice, bueno, sirenas y sátiros no son algo novedoso, sino cierta mezcla y composición de los miembros de diversos animales. Es decir, bueno, para la creación de un cuadro, para la creación de una sirena, un sátiro, de un unicornio, es decir, bueno, porque conozco un cuerno y porque conozco un caballo, los uno
y creo ese ente de razón, ¿no? Como diría ahí también Aristóteles. Pero eso no quiere decir que sea en la realidad. Sin embargo, cuerno y caballo sí están en la realidad, pero hay que tener un conocimiento certero de ello y hay que alcanzarlo, ¿no? Hay que comenzar con esta idea, con ese cogitare, a poder traspasar esa barrera del yo, ¿no? La naturaleza corporal en esta cuestión, ¿no? Hay cosas simples y universales que son verdaderas y existentes. Yo me puedo imaginar tanto un caballo como una sirena, un sátiro, un unicornio, un árbol. Dice, pero hay cosas más que se van correspondiendo a algo más simple y universal dentro de todo lo que es ente, o todo lo que es cosa extensa. Y dice, bueno, figura, cantidad, magnitud, el número, ¿no? El lugar que ocupan, el tiempo en el que se mide su duración y otras cosas semejantes. Este, y dependiendo de la ciencia, hay algunas que son más ciertas e indudables o indubitables y otras que son más dudosas e inciertas, ¿no? Habla de la física, la astronomía y la medicina como dudosas e inciertas y después la aritmética y la geometría como algo cierto e indudable. Acá hago también un paréntesis y veamos, si nosotros decimos en la introducción a la razón, a la crítica de la razón pura de Kant, donde la física ya está postulada como una ciencia y la metafísica como una propedéutica, como un intento todavía que le falta para hacer ciencia, porque en el medio entre Descartes y Kant está ya el cálculo infinitesimal, está la metafísica, la física de Newton. Entonces hay un montón de elementos que ya van corroborando en cierta medida con esas leyes a priori que van instalando como verdades universales, este, que van pasando determinadas ciencias ya a algo cierto e indudable y queda rezagada, por tanto, la metafísica. Porque un ejemplo que pone Kant es la metafísica y la física, ¿no? En tanto ciencias. Habría que ir a buscar ya en ese texto esa referencia, pero bueno, ya en el canal hay un video sobre la introducción de Kant y lo pueden ir a ver. ¿Qué pasa con la aritmética y la geometría y por qué Descartes hasta acá todavía las toma como ejemplo? Dice, ya sea que yo esté despierto o que duerma, 2 y 3 juntos forman siempre el número 5 y el cuadrado no tendrá nunca más de 4 lados. El problema va a estar en que haya algo entonces que me engañe y que me haga equivocarme cada vez que cuento esos lados del cuadrado o cuando hago esa suma. Va a decir, bueno, o sea, frente a esta que es cierto e indubitable, juguemos a poner eso en duda, a qué no es cierto. Este, ¿Cómo puedo yo volver a tener una certera y a volver a construir ese fundamento indubitable? Acá aparece la primera mención a Dios en tanto creador y Dios ligado a la bondad. Dice así, hace mucho tiempo que tengo en mi espíritu una cierta opinión de que hay un Dios que todo lo puede y por el cual he sido creado y producido tal como soy. Dios creador que todo lo puede, que tiene que tener un poder superior al mío para haberme creado, para obviamente producirme, eh, y que tiene ciertas características más que voy a ir agregando, que dice, podría ser el que hubiese querido, él, ¿no? Bueno, ahí me falta decirle, el que hubiese querido que yo me engañe todas las veces que diga 2 y 3 son 5 que enumero los lados del cuadrado, y se dice que Dios es, pero se dice que Dios es la suprema bondad, ¿no? Soberanamente bueno. Em, entonces, si es la suprema bondad, si es soberanamente bueno, ¿por qué me engañaría? No, no tendría sentido que me engañe. Pero bueno, sin embargo, a pesar de todo, esto tiene que ver con una cuestión de fe, de esta cierta opinión de que hay un Dios que todo lo puede y que este Dios es suprema bondad, pero hay que demostrarlo racionalmente. Em, si Dios no existiera,
yo tranquilamente podría equivocarme, errar y seguir siendo imperfecto, y si este Dios no fuera completamente perfecto, también yo, en tanto criatura este, que ha sido creada por él, tendría más tendencia a caer en el error, en la equivocación, y sería completamente más imperfecto de lo que puedo llegar a ser, aún siendo creado por Dios. A menos poderoso mi creador, más imperfecto yo, y más probable que me engañe siempre. Pero bueno, va a decir esta cuestión, Dios es suprema bondad, no me va a engañar. Pero, sin embargo, va a recurrir al método del genio maligno, ¿no? Que muchos ya han escuchado y conocido. Dice así, el método, ¿no? Para encontrar algo constante y firme en las ciencias hay que suspender en adelante mi juicio, eliminarme todos los prejuicios, como comenzó la primera meditación. Las viejas y ordinarias opiniones vienen con frecuencia al pensamiento por costumbre, por pereza, pero bueno, hay que tratar de suspenderlas, porque esa costumbre y esa pereza terminan siendo un mal. eh, en todo caso, esa inquietud, ese malestar que va generando la filosofía, tanto purificación del alma en ese sentido órfico-pitagórico que ya habíamos visto con Sócrates, tiene que tener ese movimiento hacia la verdad, ¿no? Que el juicio no se vea dominado por malos hábitos y apartado del recto camino hacia la verdad. Y de hecho, todo lo que tiene que ver con verdad y falsedad, con certeza y error o falso, siempre tienen que ver en torno al juicio que se emite. No tiene que ver con algo, si bien menciona y aparece con bastante frecuencia en la idea de Dios, no tiene que ver con algo ligado al pecado, a una acción, digamos, de carácter teológico, en ese sentido, ¿no? Sino siempre en tanto juicio. Ahora no se trata de obrar, sino de meditar y conocer, y dice, bueno, para seguir en adelante con esta eliminación del juicio, de los prejuicios y de lo que se tenía por sabido hasta el momento, dice, bueno, supondré entonces que hay no un verdadero Dios, que es fuente soberana de la verdad, que es la suprema, que es soberanamente bueno, etcétera, sino un cierto genio maligno, eh, donde un genio malvado, ¿no? Un genie, donde no menos astuto y engañador que poderoso, que ha empleado toda su destreza para engañarme. Es un método, ¿no? Casi al estilo retórico, que le va a permitir hacer ese juego de, bueno, a ver, supongamos por completo que hay un genio maligno actuando que me engaña absolutamente de todo, de todo. Entonces, de ahí necesariamente tengo que partir de cero. Pensaré que todas las cosas exteriores no son más que ilusiones y engaños. Me voy a considerar sin cuerpo. Y esto es una de las objeciones que aparece después, que son interesantes ir a verla, que dice, bueno, pero eh, después cuando define una cosa que piensa y que sea meramente espíritu, desligado de todo cuerpo, no, no estoy diciendo, dice Descartes, que no tengo cuerpo, que ser una cosa que piensa no necesariamente conlleva cuerpo, pero voy a considerar como sin cuerpo y que todo lo exterior, no voy a decir que no tengo mano, que no tengo boca y que, bueno, ¿cómo estoy hablando? Entonces, ¿cómo están ustedes mirando este video si no habría nada exterior, si no habría mundo, ¿no? Entonces voy a decir, bueno, vamos a suponer que no son más que ilusiones, que no son más que engaños. Y si por este medio no está en mi poder llegar al conocimiento de ninguna verdad, o sea, tener certeza de que hay un fibrón, que hay un marcador, que hay un libro, este, que están ustedes viendo una computadora por el teléfono, este video, dice, si no puedo llegar a la certeza de eso, por lo menos está en mi potencia que suspender el juicio.
¿Y qué es esto de suspender el juicio? Bueno, sí, bueno, por lo menos puedo no afirmar ni negar nada, sino dudar de esa existencia. Ah, entonces esa duda frente a las cosas, frente a la certeza de las cosas, esa posibilidad también no solamente de dudar, sino también de comenzar a descreer de que hay algo fuera de mí, va a tener que ver con el cogitare, ¿no? Con el pensar. Y, bueno, yo tengo esa potencia de suspender mi juicio. Y ahí ya con ese pensamiento, ojo, va a ir alcanzando ese primer punto fijo que tiene que ver con, bueno, ¿qué soy? Y al parecer algo que al menos puede suspender el juicio, algo que puede pensar. Ya vamos a llegar a eso. Así que bien, espero que les haya gustado, que les haya interesado. Por supuesto, les recuerdo que pueden apoyar el canal adquiriendo mi libro, tanto El lugar de Nietzsche en los cuadernos negros de Heidegger, como Dionisos y el genio dionisiaco, la influencia romántica en Nietzsche. Esto ha sido la primera meditación metafísica de René Descartes. Y la próxima semana vamos a continuar con la segunda meditación. Dejen sus comentarios, dejen sus preguntas y yo las puedo ir retomando en los siguientes videos, en las siguientes lecciones. Este, así vamos contestando y vamos avanzando. Y si leyeron también alguna de las otras obras o referencias o alguna cuestión que les llame la atención, por supuesto también lo pueden compartir en los comentarios y yo voy a estar atento para ir leyéndolo. Dicho esto, sin más, los espero la próxima semana con un video más. Hasta luego. Muchísimas gracias.